y comparto con ustedes mi pizarra, donde usualmente nosotros trabajamos. Vamos a colocar por acá continuación. Y vamos a subrayar. Vamos a suponer que a mí me dan un ejemplo y me dicen en el ejemplo, yo quiero que estudiemos el límite, que se abrevia de esta manera, acento en la I, por supuesto, límite de la función seno, donde el ángulo de la función seno es el número pi dividido entre x, cuando x se está acercando a 0. Yo quiero saber cuánto me da esto. Algunos de ustedes dirían, bueno, profesor, si yo divido por 0, si yo, por ejemplo, tengo el número 2 y yo divido por 0, indudablemente que según lo que nosotros vimos, eso se va a infinito. Si yo tengo el número menos 2 entre 0, según lo que nosotros vimos, eso se va a menos infinito. Y resulta que el número pi es un número trascendente que vale 3,14 y muchos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque es un número trascendente que no tiene fracción generatriz. Como él no tiene fracción generatriz, yo lo puedo aproximar en 3,14. Ahora, yo me puedo, si yo voy a un sistema referencial de 2 dimensiones, yo puedo dibujar el eje Y aquí, el eje X aquí, identificamos el eje Y, identificamos el eje X y ubicamos el punto 0 aquí. Y resulta que yo me puedo acercar, yo me puedo acercar al 0 por este lado. Cuando yo me acerco por este lado, le estoy diciendo que me estoy acercando por la derecha. Fíjense que aquí tiende a 0. Y si yo me acerco por acá, es cuando yo le digo me estoy acercando por la izquierda. Quiere decir que yo puedo tomar números muy cerca al 0 por la derecha y números muy cerca y lo voy sustituyendo. Ahora, en la última clase nosotros habíamos visto que si yo, por ejemplo, yo tengo una hoja de GeoGebra, yo voy a escribir la función acá. La función que a mí me están dando es la función seno del número pi dividido entre x. Si nosotros vemos la gráfica de la función, es la que yo tengo acá. Voy a quitar el cuadriculado para que se pueda visualizar en una pantalla en blanco. Esto que tengo yo aquí es la función seno. Ahora, voy a tomar a la función seno que tengo yo acá y la voy a colocar en la parte de arriba aquí. Para que vamos a estudiar esta función como si nosotros hubiésemos elaborado la gráfica a mano. Por supuesto que se puede graficar a mano, ¿no? Yo la voy a extender un poquito aquí y voy a bajar la función seno para acá para que hagamos el estudio. Vamos a hacer un pequeño recorte aquí. Y me la voy a llevar acá. Yo creo que ahí está bien. Pues nosotros estamos diciendo acá, fíjense una cosa, que yo me puedo acercar por aquí, por la derecha. Entonces la función va haciendo esto, fíjense. Va aquí, después va aquí, después va aquí, va subiendo, subiendo, va aquí, 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 y comienza a hacer como un zigzag aquí, hasta que llega acá. Y después aquí, aquí, aquí. Entonces yo pregunto algo para ustedes. En esta porción que está la función muy pegadita, ¿cuántas veces hace eso? Infinitas veces. ¿Por qué?
porque entre el valor menos 0,5 y 0,5, él sube y baja infinitas veces, porque entre menos 0,5 y 0,5 hay infinitos números. Yo puedo concluir aquí que el límite, cuando x tiende a 0, de la función seno del valor pi dividido por x, me da como resultado infinito. Es decir, no existe. Ustedes pueden escribir así, o pueden escribir así, o simplemente pueden decir la E al revés y dicen no existe. Lo pueden escribir de esta forma, o decir simplemente no existe. Entonces, ahí tengo la expresión de una función que indudablemente no existe. Ahora, observemos un momento aquí esta función. Yo la voy a copiar en el programa WX máxima para que nos vamos familiarizando. Abro una hoja de WX máxima. ¿Ok? O en otras palabras, estoy abriendo simplemente una pantalla. Entonces yo voy a escribir, pongan mucha atención, apóstrofe, el que aparece donde está el signo de interrogación, L-I-M-T. MIT. Abro un paréntesis. Voy a escribir la función seno. La función seno, el programa la reconoce como SIN, sin. Abro otro paréntesis. Y ahora voy a escribir porcentaje pi, que es como escribe el programa al número pi, este que tengo yo aquí. Y todo esto lo voy a dividir entre x. Me salgo de ese paréntesis, quedo entre los dos paréntesis, coloco x, coloco coma, coloco x y después coloco el 0, que es el valor al cual tiende el límite. Me pongo al final y le digo control enter. Y fíjense que aquí me aparece la expresión que nosotros estamos estudiando. Si yo quiero saber el resultado, yo simplemente copio todo esto. Mírenlo. Control C. Me pongo al final nuevamente. Quito el punto y coma. Escribo igual. Le digo control V para pegar lo que tengo. Y aquí le voy a quitar este apóstrofe, porque este apóstrofe lo que me dice a mí es que cuando yo lo quito, si está bien escrito, lo evalúa. Y le digo control enter. Y si ustedes ven aquí, me dice IND. ¿Qué quiere decir IND? Que es indeterminado. Y si es indeterminado es porque no existe. Entonces yo voy a copiar esto, lo voy a copiar como imagen y lo voy a poner aquí por un ladito para que ustedes tengan la opción de poder practicar con esto. Recuerden, indeterminado quiere decir que no se puede calcular porque no existe. ¿Ok? Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y en GeoGebra podremos hacer eso? Claro. En GeoGebra hay una opción, se la voy a mostrar también, donde ustedes se van al cintillo de entrada algebraica. Recuerden, esta es entrada algebraica y esta es salida gráfica. Entonces, aquí en la entrada algebraica yo voy a escribir LIM y fíjense que están apareciendo tres opciones. Límite de una función y el valor numérico. Límite de una función por la derecha. Límite de una función por la izquierda. Entonces yo voy a colocar aquí límite de una función valor numérico. ¿Cuál función? La que tengo aquí arriba. Ustedes simplemente escriben f. Y el valor numérico al cual está tendiendo es 0. Y si nosotros calculamos esto, fíjense que dice aquí, interrogación. ¿Por qué es interrogación?
porque no sabe qué hacer, porque aquí me da, como es infinito, no sabe qué hacer. Entonces me dice, esto es indeterminado, no se puede hacer. Y esa es otra de las opciones con las cuales ustedes pueden trabajar el resultado de estos límites. También lo vamos a poner por aquí por un ladito. ¿Mm? Esto haciéndolo en GeoGebra y esto haciéndolo en WX máxima. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Mm? Por lo menos digan sí o no. Sí, profe. Ok. Vamos a estudiar ahora funciones que tengan dos partes. Entonces, veamos funciones que tienen tramos. O como dicen algunos textos, partes. ¿Ok? Entonces yo puedo tener una función f de x y ella tiene dos partes. La primera parte vale 2x al cuadrado y esto es una parábola. Pero me dice que la función vale una parábola, coma, si todos los valores que yo puedo sustituir en la función son valores de x que están a la izquierda del 1, pero no toman al 1. Y la segunda parte de la función dice que vale 4 menos x, que esto es una recta, siempre y cuando los valores que está tomando la x son mayores e iguales que 1. Es como si yo les digo a ustedes que yo tengo la recta real, yo la identifico, yo coloco el número 1 aquí, y el problema me dice que los valores que están a la izquierda del 1, estos que están acá, son los que yo puedo sustituir para la función cuadrática. Pero los valores a partir del 1 para acá son los valores que yo puedo sustituir para la función lineal o la recta 4 menos x que yo tengo acá. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo voy a estudiar yo esto? Como yo todavía no les he dado la metodología algebraica, tenemos que hacer un gráfico. Entonces yo me voy a GeoGebra. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer la gráfica de la función aquí. Entonces yo les voy a mostrar aquí que en la entrada, en este cintillo de entrada, ustedes van a escribir sí. Inmediatamente se abren unas opciones. Ustedes escogen la opción condición entonces. Esta. Condición entonces, si no, esta. En la primera condición van a establecer los x que son menores que 1. Entonces ustedes dicen los x que son menores que 1. Pero en esa parte la función vale 2x al cuadrado. Cuando son mayores que 1 es la otra función. Y la otra función que nosotros tenemos vale 4 menos x. Y si ustedes ven, aquí tengo la gráfica de la función. Entonces, fíjense aquí dice, perdón, aquí dice 2x cuando x menor que 1. Y 4 menos x en caso contrario. Caso contrario son todos los x que son mayores que 1. Voy a quitar ese cuadriculado. Vamos a dejarlo allí. Quiere decir que aquí tengo la función. Desde aquí hasta aquí está la parábola, que es esta. Y desde aquí hasta aquí está la recta. Ahora yo voy a copiar esta expresión y la vamos a poner allá en nuestra pantalla, en nuestra pizarra para poder estudiarla. Vamos a hacer un pequeño recorte aquí.
y nos las llevamos para acá. Como no me queda más espacio, tengo que tomar otra hojita. Y la vamos a poner aquí. Ok, fíjense que esta función que está aquí es la misma función que yo tengo acá. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y se puede escribir de esta manera tal cual? Sí, ahora les muestro cómo se hace. Entonces uno dice, bueno, resulta que aquí en este número que tengo yo acá hay un salto. Yo quiero saber cuánto vale el límite de la función f de x, esta, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Es decir, por aquí, a este 1 que está acá. Y yo tengo que ver cuánto me da esto. Y quiero calcular el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Es decir, este es el 1, la derecha es este. En otras palabras, 1 por la derecha y 1 por la izquierda. Entonces uno resuelve y dice, bueno, cuando yo voy a calcular el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, por acá, la función que yo tengo aquí es la parábola, porque son los valores de x que están a la izquierda. Entonces yo tengo que colocar aquí 2x al cuadrado. Entonces uno puede calcular esto, porque si nosotros vemos que yo me voy a acercar al 1, fíjense, la función está subiendo, 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 hasta que llega aquí. Y cuando llega aquí, la imagen es esta. Quiere decir que ustedes pueden decir acá que el límite de la función vale 2. ¿Por qué? Porque es la imagen. Este es el valor del L. Ahora, ya después de que yo tengo esto, yo quiero estudiar el límite, pero esta vez cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, por aquí. Pero cuando uno tiene por la derecha, x tiende por la derecha, la función va subiendo, subiendo, subiendo. Fíjense, ¿no? Va subiendo hasta que llega aquí. Y cuando uno llega aquí, uno viene y observa que este es el valor del límite. Quiere decir que ahí el resultado de esto me da 3. Aquí la función es 1 menos, ya va, que no la copié. Perdón, 4 menos x. 4 menos x. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que como 2 es diferente de 3, entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x, que es la función original, ustedes dicen 2 puntos, no existe. El que quiera colocar el símbolo y decir que no existe, también es válido. Ahora, si yo me voy acá y yo voy a colocar aquí límite, escojo la primera opción, donde está función escribo simplemente f. Y como nosotros estamos tendiendo a 1, entonces ese es el valor donde tenemos que nosotros colocar el valor numérico. Y fíjense que me aparece aquí. Interrogación. Quiere decir de que es indeterminado. En otras palabras, no existe. Vamos a hacer un pequeño recorte de esto para que ustedes también lo tengan. Y lo vamos a poner también aquí para que tengan el referencial. ¿Ok? Fíjense que es la misma función. Bueno, los ejercicios de esta parte son los que están en el capítulo Ejercicios 13.1. El capítulo es el 13.1.
La página es la 846, 847. Entonces ahí tienen suficiente ejercicio para que ustedes se pongan a trabajar. Tienen que ponerse a trabajar con esos valores y tienen que graficar, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que me grafiquen en la función f de x igual a 2, si x es menor o igual, perdón, menor que 0, y x más 1, si x es mayor o igual que 0, para estudiar el límite, yo les voy a mostrar a ustedes acá cómo graficar esta. Entonces vamos a hacer una nueva. Nos vamos acá a la entrada. Déjenme ver. Bueno, aquí. Perdón. Vista. Vista gráfica, vista algebraica. Ya, aquí la tenemos. Bueno. Vamos a escribir aquí sí. Y voy a coger condición entonces. No la de abajo, sino esta. En condición voy a establecer la primera que dice los x que son menores que 0. Y donde dice entonces yo escribo la función. Y la función vale una constante que es 2. Ahora vuelvo a escribir cómo. Perdón, coma. Y vuelvo a escribir sí. Y vuelvo a escribir condición entonces. En la condición escribo la otra condición que dice los x que son mayores o iguales que 0. Y en entonces yo escribo la otra función que para el caso que estábamos escribiendo, creo que era x más 1. No importa. Y si nosotros hacemos esto, fíjense que ahora sí está bien descrito, ¿no? Vale 2 para los valores de x que son menores que 0 y vale x más 1 para las funciones que son mayores o iguales que 0. En la gráfica se puede ver claramente que esta parte de aquí es la recta constante 2 que tengo yo aquí y x más 1 es esta función que yo tengo acá. Entonces recuerden cómo tienen que escribir esto, ¿no? Se los voy a copiar. No me da la opción. Déjenme ver. Yo creo que sí. No, no me da la opción. Sí. No, aparece de esta manera. Pero no importa. Ya saben que hay que escribir, como les dije, 2 veces el sí. Bueno, ahí les quedan los ejercicios para trabajar esa parte. Ahora vamos a entrar a un tema que sí es el cálculo algebraico del límite. Para eso vamos a hacer una pequeña separación. Vamos a trazar una línea roja, una línea verde para darle configuración a lo que nosotros vamos a entrar. Aquí vamos a escribir cómo determinar límites algebraicamente. Y esto lo subrayamos. Antes de entrar a esto, nosotros necesitamos unas leyes. Entonces dice así. C, dos puntos, una constante, coma, y supongamos que
existen. Dos puntos. El límite de la función f de x cuando x tiende a punto y coma. Y el límite cuando x tiende a de la función g de x. Es decir, que tengo una constante y tengo que este límite y este límite que están acá existen. Con eso nosotros podemos definir las leyes. Primera ley. Si yo le aplico el límite cuando x tiende a de la función f de x más la función g de x, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a de la función f de x más el límite cuando x tiende a de la función g de x. El límite de una suma es la suma de los límites. Esa es la propiedad. Es decir, que puedo separar. Si aquí hay tres funciones, aquí me quedan tres límites. Y así sucesivamente. Pero eso no solo se aplica a la suma, sino que si x tiende a, y yo en vez de tener f de x más g de x, tengo f de x menos g de x, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a de la función f de x menos el límite cuando x tiende a de la función g de x. Hay una tercera propiedad que dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a y yo estoy multiplicando por una constante a una función f de x, esta constante yo la puedo poner fuera del límite. Entonces me queda límite multiplicado por c afuera cuando x tiende a de la función f de x. Es decir que este valor de c yo lo puedo colocar dentro o lo puedo colocar fuera. Todo depende de mis necesidades. 4. Si yo tengo el límite cuando x tiende a de la función f de x por la función g de x y esto está encerrado en corchete, esto lo puedo escribir yo como el límite cuando x tiende a de la función f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a de la función g de x. Es decir, el límite de un producto es el producto de los límites. Quinta propiedad. Si yo tengo el límite de la función f de x dividido entre la función g de x cuando x tiende a, eso va a ser lo mismo que escribir, hago una línea de fracción y digo el límite cuando x tiende a de la función que está en el numerador y el límite cuando x tiende a de la función g de x cuando está en el denominador. Por supuesto que hay una condición. El límite cuando x tiende a de la función g de x tiene que ser diferente de 0. Ya con esas 5 propiedades nosotros podemos seguir trabajando. Y ustedes dirán, ¿hay más propiedades? Sí. Hay una sexta propiedad que dice que si yo tengo el límite cuando x tiende a, abro el corchete, escribo la función f de x y todo esto está elevado a un exponente n, yo puedo abrir un corchete, escribir el límite cuando x tiende a de la misma función y todo queda elevado a la n. Por supuesto, n
pertenece al conjunto de los enteros positivos. Séptima propiedad. Si yo tengo el límite cuando x tiende a A de la raíz enésima de la función f de x, eso va a ser lo mismo que la raíz enésima del límite cuando x tiende a de la función f de x. Es decir, que si yo tengo el límite de una raíz, yo puedo escribir la raíz del límite. Y con eso ya yo puedo empezar a trabajar. Vamos con un ejemplo. Usar leyes para determinar los siguientes límites. Entonces, voy a hacer una pequeña gráfica por aquí. Entonces voy a hacer una recta aquí. Y voy a hacer una recta aquí. Voy a identificar, digo, este es el eje Y y este es mi eje X. Y voy a empezar a establecer números. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y voy a empezar a poner puntitos para poder trazar la gráfica de una función. Voy a poner, por ejemplo, 1 aquí. Ese punto que tengo yo aquí va a ser el punto 1 menos 2. Ustedes se encargan de ponerle los valores. Y aquí en 2 menos 1 voy a poner otro. Entonces, por esos dos yo voy a trazar una gráfica y la voy a hacer en azul. Entonces, vamos a hacer una gráfica aquí. No, vamos a hacerla en rojo. Es una gráfica aquí que haga esto. Y ahora voy a trazar en azul otros. Vamos a hacer uno en el punto, un pequeño saltico aquí, en el punto 1, 1 aquí. Aquí, una bolita, indicando que hay un salto. Pero ese salto no quiere decir que no lo podamos estudiar. Y lo vamos a pasar por aquí, de esta manera. Ya va. Ahora en el punto menos 2, 1, voy a poner otro puntito acá. Pero este puntito acá lo voy a hacer abierto. Perdón, ese tiene que ser azul, disculpen. Este tiene que ser azul. Así como este. Y aquí, arriba de este, voy a poner uno oscuro. Y voy a trazar una función aquí que haga esto. Va para acá. Luego la función hace esto. Perdón, esa no. ¿Vale? Sí, hace esto. Esta tendría que ser en rojo. Ya, eso la vamos a arreglar ahorita. Vamos a trazarla completa. Y esta la vamos a bajar aquí.
Déjenme borrar aquí esta. Esta era roja, disculpen ustedes. Pero es para que salgan bien las cosas. Aquí en el punto, dijimos el punto 1, 1. Y aquí vamos a trazar la recta. Listo. La función azul va a ser G. Perdón, la roja va a ser G. Y la función azul va a ser F. Entonces yo quiero ustedes que me digan, vamos a hacerlo en negro. ¿Cuánto vale el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda de la función f de x más la función g de x? Entonces, esta es una interrogante. Si yo quiero calcular este límite, entonces digo, voy a aplicar esta primera propiedad. Separo los límites. Entonces yo puedo decir aquí de que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x más el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función g de x. Resulta que el valor de 2 de la función, aquí, es este. Si yo me voy a acercar por la izquierda, vamos a ver cómo lo hacemos. No, esa no me sirve más bien es este. Ya va, lo que pasa es que me copié mal los ejemplos, muchachos. Discúlpenme, eso, mil perdones. Aquí, vamos a hacerlo bien. Es menos 2. Es decir, este valor que tengo yo aquí. Entonces vamos a ver. Voy a estudiar primero la función cuando x tiende a menos 2. Y este tiende a menos 2. Si la función tiende a menos 2, que es este valor que está acá, la función f, si yo lo hago por la derecha, que sería este valor, vamos a hacerlo aquí. Si yo lo hago por la derecha, la imagen me da esto. Es decir, que valdría menos 1. Entonces yo puedo escribir aquí que el límite, cuando x tiende a menos 2, que es este, y esta es la función f por la derecha, me da como resultado 1. Y el límite, cuando x tiende a menos 2, este por la derecha y este por la izquierda, de la función f de x, es como si yo le digo, me voy acercando aquí por la izquierda. Y la imagen sigue siendo 1. Conclusión, el límite, cuando x tiende a menos 2 por la derecha y por la izquierda, me da el mismo número. Quiere decir que el límite de la función f de x me da como resultado 1. Ahora voy a estudiar el g de x. Si yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función g de x, resulta que esta es la función g de x. Y la izquierda es este. Quiere decir que yo voy bajando por aquí, por aquí, por aquí, hasta que llego a ese valor. Y la imagen aquí, si ustedes ven, por la derecha del menos 2, me está dando aquí, en este punto, menos 1. Si yo ahora voy a estudiar el límite de la misma función g de x, pero cuando x se acerca a menos 2 por la derecha,
Este menos 2, la derecha es este. Quiere decir que voy subiendo aquí hasta que llego aquí. Y la imagen sigue siendo menos 1. ¿Qué indica esto? Que como aquí me dio menos 1 y aquí me dio menos 1 por la derecha, y perdón, este es por la izquierda. Por la izquierda y por la derecha, entonces yo puedo concluir que el límite, cuando x tiende a menos 2, sin decir derecha ni izquierda, porque ya lo tengo acá, el resultado es menos 1. ¿Qué indica esto? Que el límite, cuando x tiende a menos 2 de la función f de x más la función g de x, es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x más el límite cuando x tiende a menos 2 de la función g de x. ¿Cuánto me dio el valor para el límite en f de x? Me dio 1. Lo voy a marcar en azul. Y este me dio menos 1. Entonces, este límite me dio 1 y el otro límite me dio menos 1. Quiere decir que el resultado de esto me da a mí 0. Supongamos que ahora a mí me piden estudiar cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x elevado a la 3. Yo quiero saber cuánto vale esto. Entonces uno se va a estudiar la función. Resulta que el valor de 1, si uno lo ve, está aquí, miren, este. Entonces, si yo me voy aquí, 1 por la derecha, la imagen que me da aquí este valor es menos 1. Entonces yo puedo decir aquí que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de la función f de x me da como resultado 1. Es decir, me voy por la derecha, voy bajando aquí, aquí, voy bajando hasta que llego aquí. La imagen de este bolita aquí es menos 1. Por eso yo escribo acá menos 1. Perdón. Profesor, ¿Sí? pero ese rojo no es de g de x. Ah, me equivoqué. No, el rojo es de G. Sí, tiene razón. Es que estos colores aquí me tienen a mí, pero el que es azul es la función f. Vamos a escribirlo bien, f. Ok, entonces aquí me voy acercando a 1. Es que no tengo valor aquí en f. Es preferible hacerlo aquí en g. Me disculpan, vamos a escribirlo bien para que se vea. Vamos a escribir aquí g, porque en f no hay un buen gráfico. Tengo g y tengo g. Ok, volviendo a g. Si me voy aquí por 1, ya dijimos que era menos 1. Pero si yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función g de x, 1 por la izquierda del g de x es este. Es decir, que voy bajando, 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 y me voy a acercar ¿a quién? Al 1. Pero cuando yo sigo bajando, 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 el 1 me da este. Y la imagen es 2. ¿Qué quiere decir de que menos 1 es diferente de 2? Conclusión, el límite, cuando x tiende a 1 de g de x, no existe. Por tanto, el límite, cuando x tiende a 1 de g de x elevado a la 3, no existe. Aquí pueden escribir igual los dos puntos, pero normalmente cuando son expresiones que no existen, o infinito, o uno dice simplemente no existe, uno escribe 2 puntos.
Entonces, esa es la forma en la cual uno estudia las operaciones. Ahora, existen algunos límites que se llaman límites especiales. Esos límites especiales lo que dicen es lo primero, que si yo le aplico el límite a una constante C cuando X tiende a A, eso va a ser siempre la constante. Es decir, yo puedo tener, ejemplo, el límite de la raíz de 5 cuando X tiende a -1. ¿Qué me da eso? Raíz de 5. Porque la raíz de 5 es una constante. Segundo, si yo tengo el límite cuando X tiende a A de X, la sustitución es directa. Porque si X tiende a A y yo tengo X, el resultado es A. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando X tiende a 5 de X, el resultado es 5. Tercera propiedad. Si yo tengo el límite cuando X tiende a A de X elevado a la N, simplemente sustituyo el X por el A y me queda A elevado a la N. Por ejemplo, yo puedo tener el límite cuando X tiende a 10 de X elevado a la N, y eso es 10 elevado a la N. Es como si fuera una exponencial. Por supuesto de que N debe pertenecer a los enteros positivos. Voy a tomar otra hoja y voy a escribir mi cuarta propiedad. Si yo tengo el límite cuando X tiende a de la raíz enésima de X, eso me da como resultado a mí la raíz enésima y la X la cambio por A. Es decir, que esas son sustituciones en todo caso del tipo directa, ¿ok? Del tipo directa. Entonces vamos a hacer algunas aplicaciones directas. Supongamos que a mí me piden evaluar. Y me dicen el límite cuando X tiende a 4 de 3X a la 2 menos 8X más 5. ¿Cuánto vale esto? Entonces uno dice, bueno, yo voy a volver a escribir el límite por acá. Y digo límite cuando X tiende a 4 de 3X al cuadrado menos 8X más 5. Aplicamos la primera propiedad y la segunda, perdón, la tecla de la constante. Entonces podemos decir 3 límite cuando X tiende a 4 de 4 elevado al cuadrado. De una vez. Bueno, no. Vamos a primero a colocarlo y después sustituimos, porque si no nos enredamos. Menos 8 límite cuando X tiende a 4 de X más el límite cuando X tiende a 4 de 4. Entonces esto me da como resultado 3 que va a multiplicar. Como X tiende a 4, aquí me quedaría 4 elevado a la 2. Profe, ¿no es de 5? ¿Dónde? Ah, sí, 5. Listo. Si X tiende a 4, yo abro el paréntesis y escribo 4. Esta operación, si ustedes quieren, la hacen directa. Esto es simplemente para mostrar cómo se comportan las propiedades. Y aquí el límite de una constante es la constante. Aquí yo tendría que elevar 4 al cuadrado, eso es 16. Entonces tendría que multiplicar 16 por 3, el resultado aquí, y eso me da como resultado 48. Aquí multiplico 8 por 4, eso es 32, y a todo eso le sumo 5.
Entonces yo pudiera sacar la cuenta aquí y decir que esto es 48 menos. Al restar este me queda que es 27, ¿cierto? Y finalmente me queda aquí como resultado 8, 1, 4 y 1, 21. Y este es el resultado final de la evaluación por el límite. Ahora, ustedes dirán, si yo tomo esta misma función, 3x cuadrado más 8x más 5, y yo lo coloco aquí, 3x al cuadrado más 8x, ¿era más 8 o menos 8? Bueno, yo Menos pongo 8. menos 8x más 5. Si ustedes ven, a mí me está dando aquí la función. Me da la gráfica de una vez, miren acá. Pero si yo quiero calcular el límite, yo digo LIM, le doy al cintillo, la función, ustedes simplemente escriben G aquí, y el valor que está tendiendo es a 4. Y fíjense que me da como resultado 21. En otras palabras, ustedes se pueden apoyar en esto para verificar cuando ustedes tienen los resultados. Vamos a ponerlo aquí porque siempre hace falta. Y lo dejamos por acá. Esto es para verificar que el resultado aquí me dio el mismo que tengo acá. Por supuesto que ahorita son simples los límites, pero ustedes también lo pueden hacer aquí. Y pueden escribir apóstrofe LIMIT, limit, abren un paréntesis. Vamos a escribir la función que dijimos que era, ya se me olvidó, ya va. 3x al cuadrado. Entonces ustedes dicen 3, aquí tienen que multiplicar con asterisco por x, sombrerito, que es al cuadrado, le restan 8 por x, y el otro era sumarle 5. Y le sumamos 5. Déjenme ver qué tengo aquí. Sí. Le escribo una coma, le pongo una x, le pongo otra coma y le pongo 4. Me pongo afuera y le digo control enter. Y aquí está escrito el límite de esa función cuando x tiende a 4. Si yo quiero saber el valor, lo copio, le digo control C, me pongo al final, quito el punto y coma, escribo igual, control V para pegar lo que copié, le quito este apóstrofe que está allí, porque el apóstrofe me permite no evaluar. Y cuando no está, evalúo. Y le doy control enter. Y si ustedes ven el resultado, aquí me da 21. Lo voy a copiar esta vez como texto y lo vamos a poner aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Para que ustedes tengan la opción de poder resolverlo cuando estén utilizando el programa. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Evaluar. El límite cuando x tiende a menos 2 de x elevado a la 3 más 2x elevado a la 2 menos 1, todo dividido entre 5 menos 3x. Entonces colocamos por acá solución. Alguno de ustedes dirá, profesor, yo tengo que hacer todos los pasos. Por ahora sí, pero ya después, cuando ustedes estén familiarizados, simple y sencillamente lo hacen directo. Entonces yo voy a copiar esto. Para irme ahorrando cuentas. Entonces yo escribo aquí igual,
como tengo el límite de un cociente, yo tengo que pasar una línea de fracción. Y arriba yo tengo que ir escribiendo los límites respectivos. Yo puedo empezar así. Límite, cuando x tiende a menos 2, abro un paréntesis y escribo x a la 3 más 2x a la 2 menos 1. Y abajo el límite, cuando x tiende a menos 2, de 5 menos 3x. Y luego yo puedo separar y decir que eso es igual. Paso otra línea de fracción. Y voy escribiendo cada uno de los límites. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es el límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más 2 por el límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 2 menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. ¿Por qué? Porque el signo negativo lo dejé aquí. Y abajo el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3, que es la constante, límite cuando x tiende a menos 2 de x. Bueno, y calculamos. Si x tiende a menos 2 de x a la 3, esto es menos 2 elevado a la 3, más 2 que multiplica a menos 2 elevado a la 2, menos el límite de una constante, la constante, sobre límite cuando x tiende a menos 2 de 5, que es una constante, la constante, menos 3, y cuando x tiende a menos 2 en x es sustituir por menos 2. Bueno, aquí ya pueden ver ustedes que arriba me da menos 8, más 4, menos 1, sobre 5, y aquí Profe, el lado menos... sería 8. ¿Dónde? En el 4. Ah, sí, 8, claro. Muchas gracias. Sí, porque es 2 a la 2, 4, y 4 por 2, 8. Muchas gracias. Y abajo dijimos menos, menos, más, y me queda aquí 6. Cancelamos, me queda menos 1, dividido por 11. Y este es el resultado. En otras palabras, esto es como una especie de definición. Y esto lo vamos a tomar en cuenta para no hacer todos los cambios. Si la función f de x es una función polinomial o racional, y el valor a pertenece al dominio de la función f de x, entonces, dos puntos. El límite del polinomio o la función racional f evaluado en x, cuando x tiende a, no es nada más que la función completa polinómica o racional evaluada en a. Entonces, eso nos va a evitar a nosotros hacer todos esos cálculos que nosotros tenemos. Ejemplo, si nosotros vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado más 5x sobre x a la 4 más 2. Como esto es una función tipo racional, hacemos la sustitución directa. ¿Y qué me queda? Menos 1 elevado al cuadrado más 5 por menos 1. Todo dividido entre menos 1 elevado a la 4, y aquí sumándole 2. Ustedes dirán, profesor, ¿y entonces para qué estas propiedades? Estas que estamos viendo aquí. Resulta que más adelante ustedes van a ver otras asignaturas donde necesariamente tienen que separar para poder hacer operaciones y simplificaciones. Menos 1 al cuadrado me queda 1.
5 por menos 1 me queda menos 5. Menos 1 a la 4, como es par, queda positivo y yo le sumo 2. Quiere decir que finalmente ustedes pueden escribir que esto es menos 4, que es el resultado que me queda arriba, dividido por 3. Y esa es la forma de poder determinarlo. Ahora, hay otro estilo de límites que presentan problemas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Yo quiero saber cuánto vale esto. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, resulta de que esto que está aquí es la función racional. Y según lo que nosotros acabamos de hacer aquí, yo puedo hacer la sustitución directa. Entonces yo puedo decir acá límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, y eso es 1 menos 1, porque voy a sustituir directo acá. 1 al cuadrado menos 1. 1 menos 1 me da 0. Y 1 al cuadrado menos 1 me da 0. Y si nosotros escribimos 0 sobre 0 en cualquier calculadora, y yo tengo 0 y lo divido entre 0, el resultado es indefinido. En otra palabra, esto que está acá es indefinido o indeterminado. Y cuando se presentan límites que tienen indeterminación, uno tiene que romper la indeterminación. La forma de hacer esto es que uno observa el denominador y lo puede factorizar. Entonces uno dice, ya, yo vuelvo a escribir el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y como yo voy a factorizarlo de abajo, me queda que esto es el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre. Como esto es diferencia de cuadrado, porque el 1 lo puedo escribir al cuadrado, yo puedo escribir aquí x menos 1 por x más 1. Y resulta que todo este término y todo este término yo los puedo simplificar. Así que finalmente me queda límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 1 dividido entre x más 1. Y ahora yo le aplico la sustitución directa y me queda 1 sobre 1 más 1, y eso me queda 1 sobre 2. Y este sí existe. Entonces uno tiene que aplicar todas esas operaciones de simplificación, factorización, productos notables que fueron vistas en un principio. Ahora, voy a borrar todo esto. Y vamos a escribir aquí esa función. La función en el numerador, voy a abrir un paréntesis para escribir x menos 1. Y en el denominador yo tengo que es x al cuadrado menos 1. Perdón, aquí. Me falta la división. ¿Qué pasa? Ya. Que no le escribí paréntesis. Y vamos a dividir entre x al cuadrado menos 1. Bueno, si ustedes ven, aquí tienen la función. Fíjense. Y me están diciendo que estudie el límite en 1. Aquí. Si yo lo aumento, yo voy a tomar la gráfica de la función aquí en este pedacito. Y lo voy a poner aquí. Resulta que el valor de 1 es este. Y yo me voy a acercar por la derecha, que es 1 por la derecha, y por la izquierda, que es 1 por la izquierda. Y si nosotros vemos el valor de la imagen
del 1, el valor de la imagen del 1 me da aquí. Y si nosotros vemos este valor aquí, me da 0,5. Y resulta que 1 partido en 2 me da como resultado 0,5. Y ese es el resultado que me dio aquí. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es la función f de x. Y aquí acabamos de comprobar que si yo me acerco por la derecha, es decir, voy haciendo esto, hasta que llego aquí, la imagen es 0,5. Y si yo voy por la izquierda, yo voy bajando aquí, hasta que llego aquí, la imagen es 0,5. Y ese es el resultado de esa expresión. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que a mí me piden estudiar el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x, perdón, de 3 más x menos 9, todo dividido entre x. Entonces usted dice, bueno, yo voy a hacer sustitución directa, como usted dijo, profesor. Como esto es un polinomio, esto es una función racional, yo puedo escribir por acá la solución y decir límite cuando x tiende a 0 de 3 más x menos 9 sobre x. Si x tiende a 0, perdón, aquí me falta un cuadrado. Si x tiende a 0, esto me quedaría 3 más 0 elevado al cuadrado menos 9 sobre 0. Esto es 3 más 0 es 3 al cuadrado, es 9 menos 9 sobre 0 y me queda 0 sobre 0. ¿Y qué dijimos nosotros de esta expresión? Que cada vez que me aparezca 0 dividido por 0, eso es una indeterminación. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se resuelve esta estructura que yo tengo aquí? Entonces uno dice, bueno, yo voy a volver a copiar el límite. Cuando x tiende a 0, de 3 más x al cuadrado menos 9 sobre x. Y voy a desarrollar este producto notable. Quiere decir que aquí me queda límite cuando x tiende a 0 de cuadrado del primero, 9, más doble producto del primero por el segundo, 6x, cuadrado del segundo, más x al cuadrado. A eso le tengo que restar el 9. Y todo eso va dividido entre x. Aquí yo puedo simplificar este 9 con este 9. Y si ustedes visualizan, lo que me está quedando aquí es el límite cuando x tiende a 0 de 6x más x al cuadrado sobre x. Vamos a arreglar este x al cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a factorizar nuevamente. Entonces sacamos factor común y decimos límite cuando x tiende a 0 de x que va a multiplicar a 6 más x. ¿Por qué? X por 6 me da 6x y x por x me da x cuadrado, todo partido en x. Si ustedes ven, yo puedo simplificar y cuando yo saco las cuentas de esto, lo que me está quedando aquí es el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 6 más x. Y si yo hago el cálculo del límite cuando x tiende a 0 de 6 más x, esto es el límite de un polinomio de grado 1, es decir, que me queda la constante más 0, y eso me da como resultado 6. Si yo hago esto en wx máxima, y lo vamos a hacer acá, recuerden, apóstrofe, L-I-M
y T. Es la sentencia para escribir límite. Abro un paréntesis y voy a escribir la expresión que yo tengo. La expresión que yo tengo es, vuelvo a abrir un paréntesis porque tengo 3 más x al cuadrado. 3 más x, y todo eso me pongo afuera, sombrerito al cuadrado. Ahora, toda esa expresión que está allí, yo le tengo que restar 9. Pero toda esa expresión que está aquí, encierro entre paréntesis, me voy al final y entre los dos paréntesis escribo slash. Ese slash quiere decir que voy a dividir entre x. Después yo escribo coma y digo que x va a tender a 0. Coma, 0. Me pongo fuera del paréntesis y le digo control enter. Y si ustedes ven, está bien escrita la expresión. Si yo quiero hacer el cálculo, recuerden, yo copio, control C, lo pongo abajo, control V. Quito el punto y coma, escribo igual, control V. Y a este puntico que está aquí, que es de la sentencia limit, que me calcula el límite, le quito el apóstrofe para que me lo evalúe. Me pongo al final, donde está el punto y coma, y le digo control enter. Y si ustedes ven, el resultado es 6. Voy a copiar esto, pero lo voy a copiar como una imagen. Y lo vamos a poner aquí abajo. Como quedó muy grande, vamos a reducirlo un poquito. Y si ustedes ven acá, el resultado que nosotros obtuvimos acá es 6. Y el resultado aquí es 6. Si ustedes quieren verificar con GeoGebra, hacen lo mismo. Voy a quitar esto. Y voy a escribir aquí, vamos a borrar esto. Y voy a escribir la función. La función era, vengo yo y abro un paréntesis y me queda 3 más x, me pongo afuera y lo elevo al cuadrado. A todo eso le tengo que restar 9. Pero todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis para poder dividirlo entre x. Por supuesto que, si ustedes ven, aquí me está dando la función. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Ah, porque esto lo simplifica de una vez. Pero esto no me interesa, me interesa el cálculo del límite. Entonces digo límite, y aquí está la función y el valor numérico. Función, la que aparece aquí, f. Valor numérico al cual está tendiendo y tiendes a 0. Y fíjense que el resultado me está dando 6. Entonces yo voy a copiar esto para que también tengamos el referencial. Y lo vamos a poner aquí. Y fíjense que me está dando el mismo resultado con la misma función. Ahora, si nosotros vemos acá, el valor de 0 es este. ¿Qué indica esto? Pongan atención. Ya para ir cerrando esta parte. Voy a hacer un pequeño recortico aquí. Y lo vamos a poner aquí. Recuerden que la línea que está aquí es la línea f de x. ¿Pero qué quiere decir? Que yo me estoy acercando aquí, 0 por la derecha. Y me estoy acercando aquí, 0 por la izquierda. Y la imagen que me está dando, ¿cuánto es? 6, que es el resultado que tengo aquí. Yo me acerco por acá, es decir, yo comienzo a bajar la función hasta que llego a 6. Y por aquí, yo comienzo a subir la función porque me estoy acercando por la izquierda hasta que llego a 6. Y ese es el resultado del límite.